Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir el devocional en esta mañana, pero vamos a orar, vamos a pedir la guía de nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana estamos muy agradecidos por poder abrir de tu palabra y poder compartir estos pensamientos que tú, Señor, pusiste en mi corazón para poder transmitir, que puedan ser de bendición para los demás, como lo fue primeramente para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en esta mañana, vamos a compartir rápidamente el Salmo número 73. El versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riqueza. El versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. El versículo 19 dice: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Repetimos el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Un pasaje muy lindo, bastante largo, pero muy, muy lindo. Tiene muchísima riqueza. Se podría sacar un montón de cosas, pero haciendo un resumen, un breve resumen, acá vemos cómo el salmista, hasta que no entró en el santuario de Dios, no comprendía dónde estaba la justicia, no entendía por qué Dios permitía que el malvado prosperara, mientras que el justo, el recto, el que quería hacer las cosas bien, el que quería agradarle, debía pasar por situaciones adversas. Sin embargo, vemos claramente que cuando él entendió que un día todo esto se haría justicia, pudo reconocer la sabiduría de Dios, pudo entender que sus planes son perfectos, como los entendemos nosotros también, en cada situación que nos toca vivir y en cada situación que muchas veces nos encontramos, podemos entender al final de cuentas que todos los planes de Dios son perfectos. Muchas veces nos cuesta en un principio entender ciertas cosas, pero cuando vemos al final de cada situación podemos ver cómo los planes de Dios son perfectos y siempre nos sorprende con cosas nuevas, siempre podemos tener, pasamos de victoria en victoria y podemos ver que ante situaciones muy adversas, muchas veces pudimos ver claramente la mano de Dios obrando en nuestro favor. Seguimos, podemos ver que en el versículo
del 1 al 20, podemos ver dos temas que recorren casi todo el pasaje que acabamos de leer. El primero es la prosperidad de los impíos. Este salmista realmente estaba sorprendido cómo, a pesar del comportamiento de los malos, igual el Señor los hacía prosperar, igual le iba bien en todo lo que hacían. Y sin duda esto le llevaba a preguntarse al salmista si realmente debía estar preocupado en querer hacer las cosas bien, porque claramente podía ver que los impíos, los malos, los malvados, igualmente prosperaban en lo que hacían. Entonces él se hacía muchas veces esta pregunta y él dudaba o pensaba que por qué debía hacer las cosas bien si lo mismo a los demás le iba bien. Pero el otro tema que podemos ver también que recorre todo el pasaje es la riqueza del impío. Esta riqueza del impío a él, al salmista, le parecía tan tentadora que quizás pensaba que no tenía nada de malo querer estar en ese lugar, no le parecía nada malo querer tener las riquezas, las abundancias que tenía el impío, y quería anhelar tener todas esas riquezas. Pero podemos ver con claridad cómo estos dos temas, de la prosperidad del impío y la riqueza del impío, podemos ver estos dos temas cómo terminan de una manera sorprendente. La riqueza del impío pierde rotundamente al momento de su muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que amontonó, todo lo que cosechó a través de su vida, nada puede llevarse, y todo lo que le parecía tener importancia y todo por lo que creía que era la razón de su vida, no le sirvió de nada. Pero, contrariamente a eso, vemos que la recompensa del bueno adquieren un valor eterno, adquieren una importancia mayor. ¿Por qué? Porque va a recibir la vida eterna y va a recibir el mayor regalo de Dios para su vida. Y para no hacer muy largo esto, en conclusión, podemos sacar también dos cosas. Lo que parecía riqueza, lo que le parecía ser el único o lo único que le daba el sentido a su vida, al final de cuentas no le sirvió de nada. Y lo que parecía no valer la pena, lo que parecía no tener ningún sentido, ahora perdura para siempre. Vemos con claridad todos estos temas y como enseñanza podemos sacar, para nosotros, que se puede sacar muchísimas enseñanzas, pero yo pude descubrir o el Señor puso en mi corazón como enseñanza, porque primeramente fue de bendición para mi vida, que como enseñanza saco que no anhelemos ocupar el lugar de los impíos para obtener sus riquezas. Algún día ellos querrán tener nuestra riqueza, algún día ellos querrán estar en nuestro lugar, querrán tener toda la riqueza que nuestro Dios nos ofrece para cada uno de nosotros día a día. Algún día ellos querrán estar en nuestro lugar. El salmista pudo entender, y así como podemos entender nosotros en esta mañana, que depositar nuestra confianza en las riquezas solo nos puede dar una satisfacción momentánea. Es sorprendente cómo el salmista pudo darse cuenta, o Dios abrió su corazón y le pudo mostrar que de nada le sirve tener todas estas cosas, porque al fin todas estas cosas serán en vano y todas estas cosas perecerán. Me gusta mucho el versículo 23 que dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y después sigue diciendo: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Miren qué lindo lo que decía el salmista. El salmista podía decir, claro, después de que entendió todas estas cosas, podía decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entendió con claridad que lo único que necesitaba para su vida era tener a Dios de su lado, de servirle a Él, de poder agradarle a Él. Y quería terminar con el versículo 28, que es un versículo muy precioso que nos puede servir
a nosotros, así como me sirvió a mí en esta mañana, fue de mucha bendición para mi vida. Dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ojalá nuestra esperanza esté puesta en Dios. Todo lo que somos, ojalá esté puesto, nuestra fe, nuestra esperanza, todo lo que somos pueda estar depositado en Él. Nuestra confianza que dependa solamente de Él y no estemos dependiendo de todas las cosas que el impío quiere, de las riquezas, de todas esas cosas que no le llevan a ningún lado. Que el Señor bendiga su palabra.